Hola, 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 nuevamente. Vamos a esperar que lleguen algunas más personas y vamos a empezar este nuevo live. Eh, es como un déjà vu. Hace un año estábamos haciendo lo mismo y habíamos lanzado por primera vez de manera muy espontánea un ciclo de lives que se llamó Bravas por Dentro, que organizó la asociación Joya Brava, donde empezamos a mostrar los talleres de los socios y luego empezamos a invitar a nuestros tutores y empezó a crecer y crecer. Y hola, hicimos finalmente varios ciclos y pensábamos que ya íbamos a terminar con estos ciclos y aquí estamos otra vez. Un año más reabrimos los ciclos Bravas por Dentro porque bueno, estamos abriendo espacios para hablar sobre la creación, eh, qué es lo que nos mueve y nos interesa compartir con ustedes la creación porque finalmente para nosotros este tiempo creativo que podemos eh, abrirnos es como un oasis o una escapatoria que nos ayuda también a darle cara a estos tiempos difíciles. Así es que por eso hemos querido continuar compartiendo y no perder esta construcción de comunidad que comenzamos el año pasado. Este nuevo ciclo de Bravas por Dentro lo que va a tratar es sobre ir presentando los proyectos artísticos más recientes de nuestras socias en un principio. Algunos de ellos fueron recientemente ejecutados y otros están todavía en proceso. Así es que vamos a ir invitando en la medida en que vayan avanzando las socias y estén preparadas, les vamos a ir invitando a que nos cuenten de qué se tratan los proyectos en los que están. Hoy día vamos a tener de invitada a Patricia Iglesias. La Patricia Iglesias es socia de Joya Brava y además es la directora de la actual directiva. Ella es de Punta Arenas, estudió dibujo técnico y en Viña del Mar estudió después diseño de interiores y equipamiento. También se especializó en artes visuales. Después trabajó harto tiempo, se dedicó al diseño de mobiliario, la restauración de muebles, a la pintura decorativa, hizo docencia en asignaturas de creación de material didáctico para niños. También incursionó en el dibujo, en la pintura, en la cerámica, hasta que en 2014 llegó a estudiar con Marcela Alcaíno, que es un referente de joyería en Punta Arenas, y ahí comenzó en este camino de la joyería. Posteriormente, ella en 2017 se adjudica un proyecto de creación con fondos nacionales de las artes, la cultura y el patrimonio, que aquí lo conocemos en Chile como Fondart, que es la institución que financia muchos de los proyectos artísticos eh, de diferentes áreas. En este caso ella postuló al área de artesanía y desde entonces comenzó a desarrollar la joyería contemporánea como un medio de expresión de las cosas que a ella la conmueven. En el 2018 ingresó a la asociación Joya Brava, eh, donde les conté que era la actual directora. Y bueno, ha participado es parte del equipo de la Fundación Artística La Brújula Arte en Tránsito. Ha mostrado su trabajo aparte de en Chile, en Argentina, en Brasil, en España, en Alemania y en Polonia. Y tiene actualmente dos líneas de trabajo, una que es la joyería de autor, donde se inspira en características de la Patagonia, y la otra es su joyería más experimental, donde usa muchos materiales que tienen que ver con la construcción de tramas y textiles que le permiten una expresión más artística. Entonces la vamos a invitar hoy día, la voy a invitar ahora, para que nos cuente sobre su exposición que se llama Mi Territorio, Mi Identidad, que fue un proyecto financiado también por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Cultura y las Artes, que fue un Fondart regional del 2020. Aquí, hoy hace tanto tiempo que no hago esto, que ya, a ver, acá está.
Pati, te llegó y te agregué. Hola Pati, ¿cómo estáis? Hola, bien, muchas gracias. Linda la presentación. Bueno, ya, que es muy lindo tu nuevo trabajo, me encanta. Así es que estoy súper contenta de que nos vayas a contar de qué se trata. Entonces, mira, lo que vamos a hacer, que yo te voy a ir preguntando algunas cosas, pero vamos a ir viendo imágenes de esta exposición que las voy a ir pasando yo. Entonces, Ujú. lo que vamos a ver en vez de mí son las fotos, ¿ya? Y yo te voy a ir preguntando algunas cosas y después ya seguimos conversando las dos. Perfecto. Ya. Entonces voy a cambiar la pantalla. Yo quería que nos contaras de qué se trata este proyecto Fondar que presentaste. Ya, este proyecto, bueno, fue un proyecto que yo postulé el año 2018, que le puse por nombre Mi territorio, mi identidad, pero donde este título en realidad ya era una pregunta, porque a mí siempre me ha interesado dentro de estos temas que le interesan a todos seres humanos, como, no sé, por la vida, la muerte, el sentido de la vida, el amor, los sentimientos. Bueno, me ha interesado también la identidad. Y de alguna manera también me llama mucho la atención como tema, como el desplazamiento de los seres humanos. O sea, hay como una tendencia siempre a moverse de un lugar, no necesariamente a quedarte toda la vida en el lugar que naces, pero, pero sin pensar necesariamente en las corrientes migratorias que pueden tener que ver con situaciones muy duras o puntuales que obligan de repente a grupos grandes a salir de su país, sino que en estas que son a veces un poco más voluntarias, que son como buscando, bueno, antiguamente, no sé, por los primeros habitantes que llegaron acá a la Patagonia, por la por las aperturas de canales y tierras, qué sé yo, tiene que ver con búsqueda de alimentos, siempre es como una búsqueda de oportunidad, ya sea en grupo o individual. Y en ese sentido, me surgen preguntas como, por ejemplo, si el territorio influye en la construcción de identidad. Y es ahí que em, busco 5 lugares de la región de Magallanes que para mí tienen un interés particular, ya sea porque los he visitado o porque los conozco y me resuenan de siempre, como por ejemplo la isla Picton, que es un lugar en el que nunca he estado, pero que me resuena su nombre de pequeña. Y estos lugares son el punto de inicio donde yo, bueno, busco como ya los había visitado, busco fotografías, busco un poco más de información para poder extraer un poco la paleta de sensibilidad en la cual me voy a inspirar para la visualidad, para el aspecto visual que van a tener las piezas, cuál va a ser la sensación que van a transmitir. Y, y el primer lugar que yo elijo se llama Paliaique y esa fotografía que no es exactamente en Paliaique, es ya para el momento de sacar las fotos, buscamos como lugares que se asemejaran, que tuvieran como un poco la textura, la extensión y un poco el colorido. Y ahí nos fuimos a un lugar que tiene mucho viento, que es parte de las cosas que se sienten en el lugar que se llama, es un parque nacional y se llama Pariaique, que fue habitado por los Aonikenk o tehuelches. De hecho, Aike Oye, es una palabra Aonikenk, que significa lugar. Pati, cuéntame, ¿en qué periodo desarrollaste este proyecto? ¿Entre qué meses? Este proyecto, bueno, yo lo postulé inicialmente el 2018, pero quedé en lista de espera, no me salió en ese momento y a finales del 2019 me propusieron, me dijeron que habían quedado unos fondos, pero no la totalidad del proyecto y que si yo quería igual hacerlo y poner la diferencia y dije que sí, porque igual me interesaba. Y claro, empecé a trabajar en marzo y en marzo comienza la pandemia. Entonces, igual este encierro de partir este proyecto como encerrada, que los primeros materiales originales no llegaban, me llevó como a darle un poco un giro a este proyecto en cuanto a
a la materialidad, al tamaño de las piezas que fueron como aumentando. Fui igual, no sé, pues en estas situaciones un poco como de estrés, avanzar, no avanzar, en fin. Eh, Trabajé desde marzo a diciembre. Era un proyecto que tenía que haber estado listo antes, pero no lo pude terminar antes. Trabajé de marzo a diciembre, todavía en enero estaba con las últimas piezas y ahí ya empezamos con el tema de las fotos y en febrero sacar el video y las últimas cosas que fueron igual un poco cambiando en vista de cómo fui pensando o cómo fui considerando que se cerraba este proyecto. O sea, inicialmente las fotos no eran tan importantes quién iba a posar estas piezas, pero al final del proyecto sí era sumamente importante qué personas iban a ser las portadoras de estas piezas para las fotografías. Al principio del proyecto tampoco yo lo imaginé como en exteriores, lo pensé en interiores, que es como mucho más fácil. Pero después como que toda la historia, y además que ya cuando estaba en el tema de las fotos, ya sabía que no había certeza si iba a poder exponer físicamente, entonces igual tenía que ver todas las posibilidades de cómo contar esta historia con recursos visuales. Entonces las fotografías igual ya pasaban a ser algo mucho más importante que la foto que iba a estar en un catálogo. Entonces tuve que armar la historia de otra manera, hacer otros giros, pero quedó mucho más interesante, quedó mucho más profundo en realidad el cómo se fue finalizando este proyecto, cómo se fue cerrando con este tipo de fotos que son un poco como ¿Quién es ella? retratos. Ella es Eliana Ibacache, ella es artesana. Ella se inspira, ella es artesana en fieltro y se inspira mucho en líquenes y musgos y es una enamorada de Paliaique, que es uno de los lugares donde ella eh, extrae inspiración para sus líquenes en fieltro. Y ella es de Laraquete, de la octava región. Llegó a los 20 años con su familia a Punta Arenas. Su familia después se fue y ella se quedó, se enamoró de Punta Arenas. Y acá hizo su familia y no se ha ido nunca más. Y es una magallánica por adopción. Voy a seguir Esa, avanzando con la foto. sí, Cuéntanos de esta. las piezas. La serie que está inspirada en Paliaique son 3 piezas. El collar grande se llama Aiken, que significa lugares o campamento en lengua aunikenk. Este colgante se llama la recolectora. Y hay un broche que se llama chorlito, que son nombres que igual yo fui sacando un poco entre el aspecto que tenían las piezas y un poco la historia que tiene que ver de los Aunikenk con el lugar. El chorlito es un pájaro. Oye, cuéntanos cómo es el proceso que hay, qué materiales estás usando, por ejemplo, en esta serie. Sí, en esa serie usé varios cordones distintos de algodón y de yute, cordones distintos de distinto gramaje. Por ejemplo, hay una lienza de algodón que es plana, pero ancha. Hay otros cordones de algodón, hay hilo de algodón y hay cordones de yute, también hay arpillera, hay alambre de cobre, que es donde yo hago una estructura, y también hay cobre para las piezas metálicas que se ven, que es cobre martillado y patinado al fuego, que está cosido o un poco tejido al total de la pieza. Ese collar en particular lo fui haciendo un poco como por módulos, no fue un tejido continuo. Fui haciendo como módulos, como de a 2 cuenquitos, por así decirlo, que después fui uniendo, después compuse. Y Y respecto al colorido, al colorido, bueno, la paleta cromática tiene relación con el paisaje del lugar, pero yo tiño cuando la pieza está lista, al final, tiño de manera dispareja, o sea, por ejemplo, unos colores más oscuros en un lado, después el mismo color lo voy aguando o lo voy aclarando
para darle otro color a otra pieza. Como son distintos materiales, van tomando, reaccionan de distinta manera al absorber el color, no todos se impregnan igual. Y después al final también hay zonas donde destiño. Destiño porque quiero tomar esos tonos como óxido y eso me lo provoca el cloro. Voy a cambiar de imagen. Sí. Ahí ya empieza la serie que está inspirada en Sierra Baguales. Sierra Baguales es un lugar igual precioso donde hay vestigios de seres prehistóricos y de animales prehistóricos, y eso está cerca de Torres del Paine. Es un lugar que tiene muchísimo coirón y tiene muchas, las capas de las tierras generan unos colores como, y texturas muy de las variaciones de los naranjos y los cafés. Y para la locación de las fotos, Jorge Caballero, que es el que es un diseñador y artista textil de acá de Punta Arenas, que él es de Punta Arenas, pero él vivió de chico en Puerto Natales. Entonces con su papá iba mucho a las estancias que estaban en Sierra Baguales. Entonces él tenía mucha conexión y tiene hasta el día de hoy, porque parte de su trabajo como artista textil, eh, él trabaja con el pelo de la cola de los caballos baguales que están en Sierra Baguales. Entonces tiene un trabajo bien interesante y tiene una conexión con ese lugar súper interesante, y él me ayudó a encontrar esta locación, que se acordó que en el río Las Minas, que está mucho más cerca acá de la ciudad, había un rincón donde podríamos encontrar la paleta de colores que simulara a ese lugar. Y ese es un broche el que él tiene puesto, que se llama Entre los Dedos. Esta serie de piezas, que también son 3, yo le puse por nombre Danza Ritual, porque la sensación que me... Ese es el broche. También tiene ese tiene una pieza de bronce que está está grabada al agua fuerte. Entonces se asoma mucho el cobre y va tomando otros colores y otras texturas. Tiene también hartos materiales. Aquí hay mucho sisal, también hay cáñamo, hay rafia, y hay como muchos materiales que evocan un poco el pasto, que era la sensación más fuerte que yo encuentro en ese lugar. Bueno, que tiene que ver con esta cosa de los caballos, y también con el ambiente, con el paisaje y la naturaleza de ese lugar. Y de ahí la elección de los materiales y estos tejidos como que tratan de concentrarse o enrollarse o de volverse como una especie de canastos. Oye, Ese Patti, y por era ejemplo, el tejido. esta pieza, ¿cuánto tiempo te tomó hacerla más o menos? Eh, esa pieza sola yo creo que igual me tomó como unos 5 días, sí, sin contar teñirla. Como que cuando trabajo en una serie de piezas las hago todas y después al final prefiero teñirlas juntas para que no me cambie la paleta de color, porque como empiezo a jugar y empiezo a degradar los colores, los empiezo a aumentar o a rebajar, entonces prefiero estar con todas las piezas. Ese es el collar que es el más largo, ese me tomó mucho tiempo, sí, me tomó como 2 semanas o 3 semanas, porque el tejido de la tira larga es más perfecto y más minucioso y es muy lento. Y bueno, y el enrollado central también tiene una pieza de bronce que no se nota tanto, pero también el cambio de materiales, el ir cambiando, el ir enrollando, el ir tejiendo y generando estas formas bien intuitivas, no es un trabajo tan rápido. Aparte que de repente como que no resulta exactamente a la primera la forma que está en mi cabeza, como la forma a la que yo quiero llegar, entonces de repente tengo que desarmar un poco, o a veces voy tejiendo y después como para dar con la forma tengo que retroceder y como que arrugar el tejido y continuar. Es una manera como no tradicional de tejer en realidad. Oye, y tú me contabas que el primer fondar de creación que hiciste fue como sobre metal. ¿Cómo luego llegaste al textil en este trabajo? Claro, mi primer fondar fue de metal, de plata y madera encontrada.
Y yo el 2018, cuando entré a Joya Brava, que tuve que hacer participar del proyecto de la muestra interiores y tuve que hacer unas piezas. Ahí igual tomé madera encontrada, hice como unas especies como de cajitas, unas especies de cajitas de bronce que se doblaban y que llevaban estas maderitas, iban cosidas y amarradas con algodón y con hilos de bordar. Y terminaron siendo igual 7 colgantes, pero que no iban separados, sino que iban todos juntos, y las tiritas ahí me encontré yo con el yute, que fue un material que me gustó porque es como súper rústico, vasto, así como un material un poco como que te recuerda a épocas así antiguas, así, no sé, entonces como que me gustó esa sensación del material, y ese material yo fui cosiendo y amarrando alrededor con hilo de bordar. Entonces era como un material mucho más bonito, cubría a este otro material áspero y que no es tan gracioso al tacto, no es tan suave. Y me gustó mucho esa sensación de construir elementos directa, sintiéndolo con las manos, o sea, como que mis manos tuvieran mucho control de la forma. Ese fue un pequeño acercamiento. Y ya el 2019, cuando empezamos con el proyecto de la Frank Keitel, ya estaba acercándome, estaba invitada a otra exposición, entonces estaba acercándome ahí, probando, pololeando un poco con los textiles, y ya con el proyecto de la Frank Keitel ya ahí me desbandé, y me encantó y me gustó la sensación, y se me hizo con mucho más sentido que este proyecto, Mi Territorio, Mi Identidad, también fuera con este lenguaje textil, que es donde empiezo a, a controlar y a descontrolar estos materiales directamente con las manos, o sea, en la medida que tejo con crochet o que tejo con los dedos, hay un punto de cestería que se va armando con los dedos, y también voy tejiendo a veces con aguja, o sea, como que voy mezclando eh, distintas técnicas textiles para ir construyendo estas formas. Ahí está. Ahí. Sí, ese es un Pati, ¿y proyecto. por qué, cómo llegaste a este tema de mi territorio, mi identidad? ¿Por qué llegaste a esto como tu título de proyecto? Porque el título en realidad es una pregunta. El título es una pregunta. Es porque siempre nos referimos a que, a ver, es que me pasa un poco que yo creo que en todos los lugares, o sea, los latinoamericanos somos de una determinada manera, los europeos son de una manera, los orientales de una manera, los chilenos son de una manera, los del norte de una manera, los del sur de una manera. Entonces, claro, de repente cuando hablamos, bueno, ¿qué es ser chileno o quiénes son chilenos? Se supone que se identifican todos de una manera que es bastante centralizada. Entonces eso siempre me ha llevado a hacerme preguntas, o sea, como qué tanto nos identificamos unos con otros y qué es lo que nos identifica, aparte de tradiciones, costumbres, idioma, comida, en fin, cosas impuestas, heredadas o adquiridas. Entonces, como te decía al principio, como también me llama la atención esta situación de los desplazamientos, bueno, en particular en realidad, puntualmente me pasó un día que lo que me gatilló el deseo de desarrollar este proyecto fue que estando un día en la calle, no sé si estacionada, estaba esperando a mi hija, no me acuerdo, pero vi a una familia de extranjeros con un bebé que me hizo caer en la cuenta que ese bebé ya había nacido acá en Punta Arenas, que era magallánico, que era chileno. Y eso también me hizo recordar que mis bisabuelos, la línea de mis bisabuelos, todos llegaron de distintas partes. Una bisabuela llegó de Chiloé, claro, otros bisabuelos llegaron de Croacia, otros de Bélgica. Entonces, como que eso me empezó a llevar un montón de preguntas. O sea, ¿cuándo tú dejas de tener las tradiciones que son de tu lugar de origen? O sea, o porque naces en un lugar ya inmediatamente tienes todas esas costumbres. O sea,
¿Cuándo dejas de comer esas recetas familiares? ¿Cuándo dejas, no sé, por ejemplo, las persuratas croatas, por decirte algo? Yo no las sé hacer. Las sabe hacer una tía, pero yo no las sé hacer. Entonces ya es algo que se perdió en mí, en mi familia, en mi linaje, con mis hijas. Por decir algo, y así a cuánta gente más, po. Por otro lado, de repente uno aprende otras recetas, como los gnocchi, por decir, bueno, yo tampoco los sé hacer, pero que son italianos y que los hace mucha gente, en fin, entonces como que cuánto el territorio, ya sea físico o el territorio eh, emocional o el que de emocional, el psíquico, el que te contiene, influye en esta construcción de identidad. Esas son un poco las preguntas y de ahí era tomar lugares físicos como punto de partida, pero como paleta cromática y paleta de textura, como para tratar de ir indagando en estas respuestas. Y primero era solamente como las formas de estas piezas y las respuestas para poder llegar a conclusiones ya fue al finalizar el proyecto, que es cuando ya tomé la decisión de buscar personas que hubiesen estado en estos lugares. Primero era para hacerle preguntas, porque tenía que armar la conclusión de este proyecto y bueno, quería saber un poco cómo se arma esta construcción de identidad vinculada al territorio y si es así o no. Y entonces les pregunté si conocían de tales lugares, cuáles conocían, qué experiencia tenían de ese lugar, qué recordaban. Y eso me fue llevando a algunas conclusiones, que las podemos conversar más adelante, al finalizar. Esta serie de piezas está inspirada en un lugar que se llama Monte Tarn, que está al sur de Punta Arenas, que es un lugar que se hace mucho trekking, pero es bastante denso, es pesado llegar, tiene bastante dificultad. Y la Patricia se llama mi tocaya, ella también es Patricia, ella ha ido varias veces al Monte Tam, yo solo una vez, ella ha ido varias, es una enamorada, aparte que le encanta sacar fotografías y qué sé yo, su pareja es fotógrafo, tienen muchas fotografías de Monte Tam, que las ocupamos también para armar el video, me las prestaron, y de Monte Tam se ve el mar, y bueno, mucho más que el mar, pues se ve la cordillera Darwin. Es un lugar que es bien alucinante todo lo que llegas, cuando logras llegar a la cima, si es que logras llegar, todo lo que llegas, lo que alcanzas a ver. Oye, Y Pati, antes ahí, que sigas, uh espérate, -huh. ¿dónde se puede ver esta exposición? Esta exposición todavía se puede ver en la página web de casaazuldelarte.cl. Ya, ¿y hasta cuándo va a estar? Para Va a verla. estar hasta abril, todo abril. Sí. Hasta fin de Y abril. sí, y yo también ya la subí a mi página web. Mi página web se llama patriciaiglesiaschile.com y también ahí se pueden ver las fotografías de las piezas. Ah, perfecto. Oye, y en esta serie que vas haciendo, independiente de los cambios de color, ¿hay algunos otros cambios entre lugar y lugar en el resultado de tus piezas? Sí, empiezo a buscar materiales que de alguna manera tengan alguna relación con el lugar o que me permitan dominarlos o me generen dificultad según lo que quiera más o menos construir. Acá, por ejemplo, esta serie de piezas que están vinculadas a Montetán, los conceptos que yo había logrado llegar, un poco las referencias a las que empiezo a hacer, tienen que ver con que, bueno, está esta típica metáfora de vida que es como que la montaña te enseña, o sea, porque te cuesta llegar a la cima y bueno, sientes muchos logros cuando llegas a la cima y qué sé yo. Entonces eso me llevó también a la idea como eh, de, de desvelar, cuando se desvelan realidades también. Porque, porque en el fondo todas estas situaciones son metáforas para vincularlas a las relaciones de los humanos con los humanos o con otros lugares. O sea, en el fondo a mí eso es lo que me interesa muchísimo, son las relaciones entre las personas. Y entonces en esto que me fui dando cuenta que cuando hay mucha dificultad para enfrentar una situación,
vas descubriendo otras verdades, qué sé yo, de tu propia conducta o de la conducta de los que te acompañan, en fin. Entonces, en esta necesidad de develar es que apareció la necesidad en estas piezas poner unas telas como semi-translúcidas que tapen o que desvelen que hay otras cositas detrás, como otros cordones u otras texturas. Empiezo como que esas metáforas que empiezo a descubrir, las empiezo a llevar a la construcción de las formas de las piezas. Y bueno, tú el otro día que hablábamos me contabas que cuando tú propusiste esta idea para el Fondar, partiste con un título definido, o sea, te hiciste esta pregunta sobre el territorio y la identidad, pero no tenías, como siempre suele suceder cuando uno parte un Fondar de creación, uno no tiene claro todo lo que va a crear. Finalmente el resultado puede ser que tenga poco que ver o que uno haya avanzado hacia otro camino súper diferente que el que supuso cuando postuló al proyecto. Sí. ¿Qué, qué descubriste tú al hacer esto? ¿El territorio se, fue lo fundamental o finalmente se cambió a otra cosa? Claro, primero mi proyecto estaba como tenía como la intención de trabajar con más metales, donde quería trabajar los metales como utilizándolos como por capa, también como metaforizando con las capas de la historia, o sea, con esto de que hay situaciones que se van repitiendo a través de la historia. Eh, pero la verdad es que me influyó muchísimo el tema de la pandemia y entrar en ya como en un periodo mucho más de introspección, donde y además que los metales como que no llegaron, se demoraron harto en llegar, entonces yo partí trabajando con lo que tenía y después fui vinculando estos otros materiales, pero sí me fui dando cuenta que en realidad el territorio, cualquier territorio, son las personas y lo que influye en la identidad o lo que puede influir en que un territorio eh, construye en ti tiene que ver con los lazos que se forman. O sea, en la medida que se genera una comunidad que te, perdón, que te apaña, que te acompaña, la familia, pares, colegas, qué sé yo, vecinos, son las situaciones en las que tú puedes sentir que estás bien y tranquilo en un determinado lugar. O Que sea, lo que dices me fue hace, cambiando mucho el sentido del proyecto. lo que ¿Qué dices decías? me hace pensar en respecto a la comunidad y cuál es el territorio, qué va a pasar con, con este nuevo territorio que se construye ahora a partir de relaciones que no tienen un lugar. Sí, Eh, no sé, que como creo que van a surgir tantas cosas en las que pensar, pero como que todavía quizás es muy pronto para tener alguna claridad de reflexión. Me imagino que la distancia nos va a abrir a un montón de reflexiones más de cosas que dábamos como por hecho, como por ejemplo esto, sobre la sí, lugaridad. sí, exacto, porque por ejemplo también dentro de los aspectos, por ejemplo, de la artesanía, siempre la artesanía está influenciada, ha estado influida por el territorio respecto principalmente a la materialidad, porque son los recursos que se ocupan del lugar, pero de repente a veces no están los recursos o consigues otros recursos que te llegan de otro lado, entonces también empieza como, como a cambiar un poco el sentido de territorio. Y cuéntanos quién es ella. Ya. Ella es Paola Jaque, ella es arquitecto y ella tiene una serie, ella tiene un trabajo, un oficio artístico, un hobby, oficio artístico que es papel calado, es súper bonito y se inspira muchísimo en la arquitectura regional a la hora de elegir detalles o casas antiguas para hacer en papel calado. Y a ella le gusta muchísimo caminar también. Es muy buena para el trekking y le encanta Laguna Parrillar, bueno, Torres del Paine.
y ella había estado también en Cerro Mirador, pero principalmente mucho más de pequeña que de grande, pero conocía el lugar y todo eso. Y en Cerro Mirador a mí me interesaba mucho el tema de los árboles. Cerro Mirador es un lugar que es como bien particular porque es donde está el club andino, que en invierno se va a esquiar o te puedes ir a tirar en trineo a la nieve, qué sé yo, y en verano puedes ir a caminar por las pistas, hacer trekking, qué sé yo, y hay mucho árbol. Entonces el viento genera ruido en las ramitas, en invierno los árboles están nevados y en verano están eh, muy verdecitos, hay mucho bosque. Y ella conocía ese lugar y tenía esta relación con el viento y los árboles y el sonido de las ramas, que es lo que me gustó mucho que contara, pero mi paleta cromática está relacionada a los inviernos de Cerro Mirador y los inviernos de acá de la ciudad. Por eso empiezo a ocupar otros materiales mucho más blandos, como el fieltro y una paleta más de atardecer. Por eso los colores más celestes, rosados y amarillos que tienen que ver con los atardeceres de los cielos y los amaneceres de invierno. Es una paleta mucho más blanda y unos materiales mucho más blandos, perdón. Sí. Y esta serie de piezas se llama La historia de los átomos. ¿La historia de los qué? De los átomos, ese es el nombre que le puse, sí. Sí, me inspiré en una cita de Eduardo Galeano, que él dice que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero él dice que un pajarito le contó que estamos hechos de historias. Y esa cita me encantó porque tenía mucho que ver con esto mismo, que de Cerro Mirador yo estaba tomando el invierno y Paola tomaba el verano. Entonces, pero todos tenemos historias, recuerdos y vivencias que tienen mucho que ver con todo este proyecto. ¿Y Ese es esta un sería la detalle. última? Claro, esa es la última serie que está inspirada en Isla Picton, que es el único lugar que yo no conozco físicamente, solamente de nombre, pero a mí ese nombre me ha resonado y me caló los huesos, la médula, el alma, todo, porque cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, fue el casi conflicto de guerra con Argentina. Y en general, aquí en la región de Magallanes, que estamos al lado de la parte sur de Argentina, de Río Gallegos, de Río Turbio, de Río Grande y Ushuaia, hay mucha gente con familia. O sea, de hecho, mi papá tenía unos primos en Río Gallegos y de chico muchas veces íbamos a verlos, ellos venían de visita para acá. Entonces esto de una posible guerra con Argentina era algo como, ¿de qué estamos hablando? O sea, no puede ser. Y para el relato del video yo le pedí a mi papá que contara su recuerdo, pero para las fotos las piezas me las puse. Esta es una sola pieza porque salió una sola pieza porque la pieza aumentó de tamaño, pero se convirtió en un pectoral casi como un vestido. Eh, Porque es donde yo me empiezo a hacer la pregunta, cuando empiezo a desarrollar esta pieza y a buscar cuáles van a ser los temas o por dónde voy a ir para inspirarme en esta pieza, tiene que ver con que me empiezo a preguntar cuáles son los límites del miedo y cuál es la posible forma que puede tener el miedo, qué forma tendría el miedo si uno habla de miedo y lo quieres convertir en una forma, en un objeto, cómo puede ser. Y, y ahí es donde empiezo a trabajar con materiales que son muy antagónicos y empiezo a trabajar también con algunas técnicas como embarrilado que me permiten tensionar, apretar, como succionar algunas partes del material. Parece en algunas zonas parece que el material va a estallar, va a reventar, está muy contenido. Y hay también varias técnicas donde textiles que empiezo a usar, como tejido crochet, la cestería de los pueblos originarios de la Patagonia, costura también y el embarrilado. Oye, Y Patti, distinto, hay cuero, no, perdón, hay rafia, hay material TNT, hay tela, algodón, hay distintos tipos de materiales. Cuéntame, alambre también hay.
¿Quién te hizo las fotos? Ah, las fotos las hizo un maravilloso fotógrafo magallánico que se llama Vicente González Mimisa. Sí, Están él es muy lindas. especialista en retratos, bueno, también tiene un trabajo artístico precioso, y él me hizo estas fotos, hizo todas las fotos, pero las de los retratos es donde realmente se lució porque logró meterse en mi cabeza lo que me decía. De repente, no, sí se puede, pero a ver, veamos, conversemos, ¿qué es lo que quieres? Y lo logramos. Sí, ¿Esta es la misma pieza, el reverso? sí, al revés. Sí, exacto, es el reverso, porque es una pieza que en la parte central es, está como, tiene como capas, entonces no es lo mismo atrás que adelante. Bueno, eso es muy de la joyería artística, ¿no? Que las piezas siempre tienen un atrás. El atrás no es como plano blanco lo que no se ve, sino que a veces lo atrás es tan o más interesante que el frente. Sí, sí, exacto, exacto, ese atrás es súper interesante, de hecho la parte como más delicada está atrás, el tejido que está atrás. Igual que Y el más tosco está adelante. son piezas llenas de pequeños detalles que no logran captarse, por más que yo esté mostrando acá las fotos, así que yo creo que si pueden meterse a la exposición, sería fundamental si es que les interesó, porque desde aquí se ven como unos puntos blancos, pero lo que se ve como puntos blancos en realidad si uno lo ve de cerca es completamente, es como otro detalle, puede ser lo que está debajo o a veces lo que está enrollado por encima, Sí. eh, son cosas muy distintas a lo que alcanzamos a ver aquí. Claro, esa foto me la tomó Jorge Grés, que es el que me hizo el audiovisual. Cuando estábamos preparando el audiovisual en el taller, yo tenía puesto, me puse el pectoral y tomé la punta del pectoral y miré a través de él. Y salió esa foto, pero genial, genial, genial. Esta es la última foto, me parece, ¿cierto? Sí, esta es la última foto. Ahora a volver. Oye, qué buena, me encantó el trabajo. Me gusta mucho la paleta de colores y como las sutilezas con que va cambiando cada una de un color a otro. eh, que bueno, ya llegará el momento en que uno las pueda tomar, pero que lata todo ese trabajo hecho y como no poder tocarlo o Sí, tú que puedas tener como un público que realmente las pueda tomar y sentir el peso, la densidad, cuando está más apretado y menos apretado el embarrilado, las diferencias sutiles de los cambios, las cositas escondidas, todo eso, esos montón de detalles que tiene cada una de investigación. sí. Y te quería preguntar respecto a la identidad, eh, tú partes como haciendo esta pregunta sobre el territorio y la identidad, Mm. pero a mí, mi sensación es que hay algún punto del avance en que el territorio pasara a ser casi una excusa de algo que tiene más que ver con tu identidad propia y que creo Mm. que es mucho más potente lo que ganaste al hacer este trabajo que lo que tú te pudiste imaginar al principio cuando ibas a empezar a hacerlo. Cuéntanos un poquito de eso, de la identidad que descubriste. Bueno, uy, son varias cosas. No sé si voy a abordar bien la pregunta, pero por último ahí, si me escapo, tú me devuelves para que te conteste lo que quieres saber. Pero son varias Yo cosas, o contesto sea, por ti. claro, también, como ya habíamos conversado. Sí, bueno, mis orígenes son mi abuelo, mi tata, de apellido Iglesias, él llegó de España, llegó de Asturias, la Mortera de Olloniego. De ahí mis bisabuelos, todos llegaron en el periodo en que, bueno, en que se empezó ya, empezó a tener auge esta ciudad, se empezó a colonizar. Entonces, tengo bisabuelos suizos, belga, francés, croatas y una bisabuela que llegó de Chiloé, Chilota. Pero yo la historia para atrás, ahí ya se pierde esa historia. Entonces es como una línea tan cercana porque son los bisabuelos, pero para atrás hay como, sí, parece que se llamaban así, que venían de tal lado, que no sé qué. Entonces siempre es como, y por otro lado, Punta Arenas es, y la región de Magallanes es una ciudad que tiene,
que tiene muchos descendientes de colonias. O sea, si acá llegaron muchas más colonias, no solo las que yo te nombré, también llegaron ingleses, escoceses, italianos. Hubo una inmigración muy fuerte de Chiloé en distintos periodos. Entonces, eso siempre me llama la atención de esto de la identidad. Y bueno, lo otro particular que me pasaba a mí es que yo de chica, cuando tenía unos 15 años, cuando era adolescente en realidad, que es cuando empiezas como un poco a identificarte, yo no me sentía tan identificada con este lugar y que soñaba con irme. Yo soñaba con irme de Punta Arenas, con que el día que me fuera a estudiar no iba a volver más. De hecho, cuando me fui a estudiar a Viña, pensé que nunca iba a volver a Punta Arenas. Y al final volví y acá formé mi familia, pero es como, como curioso eso porque por un lado igual eran como las preguntas, bueno, parece que yo me hago muchas preguntas, pero que tenían que ver como si mis bisabuelos vinieron de otra parte, ¿por qué yo no me voy a poder ir y armar mi vida en otro lado también? Y por otro lado también me preguntaba si ellos eligieron este lugar, ¿por qué no quedarme en este lugar? Bueno, al final volví acá y por distintas razones cuando he salido de Punta Arenas, cuando he tomado algunos cursos y he estado un tiempo fuera y vuelvo, me doy cuenta que aquí en este lugar es donde realmente yo soy. O sea, hay una conexión, independiente de que haya momentos en que despotrique por el clima o quisiera estar en otro lado, que yo creo que le pasa a mucha gente, pero al final aquí es donde siento que soy y aquí es donde puedo crear. Tengo mi familia, aquí es donde soy feliz. ¿Y qué sientes cuando haces estas piezas mientras las Es bien curioso eso también porque estos tejidos eh, igual me llevan muchísimo a recordar mi infancia. O sea, mi abuela materna era modista y yo pasaba muchas tardes con ella en su casa cuando ella cosía y las prendas, por ejemplo, había que quitarles el hilván. A mí me encantaba esa parte de silvanar. Y mi otra abuela tejía crochet y me encantaba también ir con ella. O sea, de hecho, yo soy la mayor de tres hermanos y cuando salíamos de vacaciones de invierno, vacaciones de verano, a mí me encantaba irme sola una semana o dos semanas donde mi abuela y después donde mi otra abuela, porque ahí yo era hija única. Entonces era regaloneada total y ahí estaba con ellas y ellas me enseñaban sus prácticas y como que ahí, bueno, siempre me conecté con las cosas hechas a mano y tejer, coser, estar haciendo este tipo de objetos que no buscan la perfección que buscaban ellas, pero sí me recuerdan los momentos y la relación que yo tenía con cada una de ellas en esos espacios, en sus cocinas normalmente. que a mí me Entonces, causa mucha curiosidad, porque cuando tú me contabas esto, que lo hablamos el otro día, yo pensaba que en realidad tu trabajo no tenía tanto que ver con una identidad territorial como el descubrir esta, esta identidad heredada de las mujeres de tu familia al final. Y mm, porque como que en el resultado de la técnica que desarrollas, evocas todo el tiempo esta identidad que tiene que ver con tu territorio, que como dices tú, son las personas al final, son las personas sí, que te vuelven del lugar. Y era muy bonito como tú te conectabas con estas mujeres de tu familia mm, a través de este trabajo que es como meditativo, yo me imagino, esta cosa sí, como repetida, lenta, sí, que tiene como ese tiempo también, que se toma ese tiempo. Pero y además son todos como, son como nidos un poco, ¿no? Todas las formas tienden como a ser como lugares donde uno se mete adentro y se abriga, y se protege sí. del viento, una cosa así. Sí, mis trabajos, todas las piezas, independiente de la temática en que esté, porque ya sea de esta exposición o de otros trabajos, pero hay un gesto que se repite que tiene que ver como con esa especie de nido o de refugio.
La verdad es que yo no me había dado cuenta, me he ido dando cuenta porque otras personas me lo han hecho ver, pero igual me encanta, encuentro que tiene mucho sentido, de alguna manera, este trabajo un poquito como enrollado y que se vuelve como una especie de casa hogar. Que eso yo creo que es súper interesante de los trabajos de joyería artística, que también son siempre como una especie de terapia como de autoconocimiento y uno va como entendiendo tantas cosas de uno mismo en el tiempo y a través de los años, porque no es algo rápido lo que uno entiende. Claro, a veces uno tiene que preparar un statement y escribe algo, pero la verdad es que después de algunos años vas entendiendo cosas que hiciste hace 3, 4 años y recién te van haciendo sentido después de todo ese tiempo, a veces con los comentarios que te hacen otras personas, a veces uno mismo, y es muy bonito porque como que yo por lo menos siento que la joyería artística es una herramienta hermosa para entender el mundo, para Sí. conocerse uno y para como construir verdades en las que uno pueda creer, no las que a uno le dicen las que, es que tiene que creer. Sí, sí, a mí eso me gusta porque es una manera también que es muy profunda y muy honesta de transmitir o relatar tu punto de vista. Porque aunque trabajes de repente en una convocatoria que a veces tiene un tema específico, pero también uno tiene ya su proceso creativo y su manera de abordar los distintos temas que te puedan presentar en el mundo. Y eso tiene que ver con tus propias verdades, con tu propia manera de ver el mundo. Entonces, eso me gusta a mí de la joyería artística, que te permite transmitir, porque podemos haber 10 personas o 20 personas en una misma convocatoria que tiene un mismo tema y los resultados y la manera de contar ese tema va a ser absolutamente distinto. Oye, bueno, no nos queda mucho tiempo, así que quedan como 7 minutos, así que vamos a ir cerrando. Te quería preguntar qué te ha entregado a ti estar en Joya Brava. Bueno, Joya Brava ha sido un aporte muy grande desde el punto de vista artístico porque me ha abierto las puertas a participar de tutorías, eh, de distintas tutorías y a conocer otras personas. Yo también he tomado tutorías por fuera de Joya Brava, pero que ha sido mucho más fácil estando en Joya Brava porque me ha permitido entender cómo se trabaja desde la joyería artística y las libertades que uno tiene. Y que realmente cuanto más libre es, más honesto es tu trabajo. Y eso ha sido buenísimo y yo estoy igual, feliz. Por eso yo creo que ya soy directora en tan poco tiempo. Muy bien. Jugándomela, pero Oye, y lo otro, tú también, bueno, aparte de estar con la Marcela Alcaíno estudiando, viniste y tomaste un curso en la Escuela de Joyería de la Pamela de la Fuente, y también has hecho como, creo que son tutorías, no sé exactamente cuál es la figura, con Caco Norato y la Mariela Vicencio. sí. Eh, Cuéntanos un poco qué ganaste con esas dos experiencias. Sí, bueno, yo también por un La proyecto Pamela de la Fuente también es una brava. también es de Joya Brava, la Pamela La Fuente, y también por un proyecto Fondar, pero son estos proyectos como de capacitación, no me acuerdo, que son como becas. Pude ir a donde Pamela de la Fuente, donde aprendí y repasé como hartas técnicas específicas, y también ahí tomé unas tutorías con la Alejandra Wolf dentro de ese taller, que eran mis primeras tutorías como para tratar de entender un poco y ella me fue hablando un poco de historia y un poco de esta joyería contemporánea. Y las tutorías que he tomado con Caco Norato y la Mariela Vicencio me han servido, pero muchísimo para poder entender mi proceso creativo, porque al principio era como muy difícil saber cómo meterme en mí y escarbar para poder meterme en otro tema, o sea, para hablar de algo, pero cómo lo hago desde mí.
y con ellos, a través de muchos ejercicios, han sido igual tutorías largas y mucha lectura y mucho análisis de lectura, de películas también y de ejercicios, de materialidad y conversaciones, he ido entendiendo mi proceso creativo y eso ha sido fortalecedor, enriquecedor y me ha ido dando seguridad para poder igual contarlo, expresarlo y desarrollarlo de mejor manera. Bueno, sí, también eso te lo preguntaba porque en el fondo es la manera en que los joyeros acá, que nos dedicamos a un poco a la joyería artística, o incluso todos, nos vamos formando así un poquito, como que un poco acá, un curso aquí, un curso allá, y es la manera en que hemos gestionado esta forma de poder aprender y luego hacer algo con esta suma de cosas. Nos adelantamos un poquito, yo creo, a esta nueva forma de la educación que surgió a partir de la pandemia. Nosotros ya veníamos un poco con esta manera de que picoteábamos, solo que lo hacíamos en cursos presenciales. Así es que, bueno, muy interesante. Muchas gracias, Patti. Yo creo que ya se nos va a acabar luego nos quedan como 2 o 3 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta así como flash antes que se nos acabe, pero yo creo que ya te pregunté lo que tenía. Una pregunta más. ¿Cómo tienes pensado continuar tu trabajo? ¿Te quedó algo así como, y ahora quiero como hacer esto, de aquí voy a derivar en esto otro? Sigo todavía con el tema, pegada con el tema textil. Creo que tengo para rato porque me he dado cuenta que, de hecho, ahora el año pasado tomé un par de cursos con la Jessica de Ansiosa Hormona, la Jessica Morillo, y ahora tomé otro porque es como que esto de ir sintiendo los materiales y tratar de ir construyendo directamente, me tiene como súper enganchada, entonces creo que necesito saber otras cosas, otras maneras de construir otras tramas. Y como siempre igual voy inventando, inventaré entre lo que me enseñen, lo que aprenda, inventaré otras cosas saldrán, mezclaré otras técnicas y sí, pues estoy como con ganas de igual seguir probando, hay harto material que tengo ganas de hacer, mezclar, no sé, pegar, fundir, no sé, estoy con la cabeza como remolino, pero hay que ver cuándo sale. Algunas serán más rápidas y otras cosas serán más lentas. Ya, pues, Pati, yo creo que ya es como para que no se nos corte de repente, así, Sí. vamos entonces a despedirnos. Muchas gracias y bueno, vamos a estar haciendo distintos vivos, vamos en la medida en que nuestras socias vayan teniendo ganas de contarnos en qué están, así es que ahí volveremos. Sí, gracias, Vania. Y muchas gracias por los que nos acompañaron. Saludos a Sí, pues todos, gracias besitos. también porque nos acompañaron. Veo a la Braina. La Braina siempre nos acompaña, pero no habla español, entonces nunca entiende nada. Así que una pena que no tenemos cómo hacerlo traducido al inglés, pero bueno, Sí. Mm. ya, nos Vamos veremos a tener que. en una próxima entonces. Un besito, cuídate y bueno, nosotras estamos hablando por la directiva, así que ya nos Sí. vemos como mañana. Chao. Chao, que estén bien. Chao.